Bienvenidos sean todos. Les saluda Cristi Moreno con Revolución Educativa y hoy tenemos una presentación muy importante porque, como ustedes ya saben, estamos en una temporada muy especial, una temporada electoral, y el 5 de noviembre del 2024, ya en unas semanas, vamos a estar teniendo en todo el país, en todos nuestros estados y nuestras localidades, las elecciones. Este día me da mucho gusto presentarles a ustedes a nuestros amigos, a nuestros aliados de la Liga de Mujeres Votantes del área metropolitana de Kansas City, Missouri, y vamos a estar hablando con ustedes de lo que deben esperar en su boleta electoral. Yo siempre me gusta recordarles, no nada más vamos a estar votando por candidatos, por personas, pero en muchas de nuestras boletas electorales vamos a ver medidas electorales, propuestas que son muy importantes y típicamente tienden a ser un poco complejas. Así que hoy le quiero dar la bienvenida a Greg Woodhams y a Julia Gargallo con la Liga de Mujeres Votantes, específicamente trabajando en educación para el votante. Bienvenidos sean. Yes. Gracias, Cristi. Como ha dicho, soy Greg Woodhams de la Liga de Mujeres Votantes y quiero también dar las gracias a Revolución Educativa por su colaboración en este evento. Este noviembre, ustedes tendrán en su boleta electoral medidas de carácter estatal. Nuestro programa de hoy les informará primero sobre cómo funciona el proceso de las medidas electorales en Missouri y después nos centraremos en las medidas de la boleta electoral de noviembre. Prestaremos especial atención a las medidas relacionadas con los derechos reproductivos, el salario mínimo y la ausencia por enfermedad remunerada monetariamente, y la prohibición del voto por orden de preferencia y la exigencia de la ciudadanía para votar. También hablaremos de las medidas electorales sobre las apuestas deportivas, un casino en el río Osage, tarifas para apoyar los beneficios del personal encargado de hacer cumplir la ley. Como Liga de Mujeres Votantes nos adherimos a una norma de no sesgo y no partidismo en nuestra presentación. Nuestro objetivo es presentarle a usted, el votante, la información necesaria para tomar una decisión informada basada en la comprensión de los puntos de vista de proponentes y oponentes. No presentaremos ninguna posición de la Liga de Votantes, Mujeres Votantes con respecto a ninguna medida. En las próximas elecciones generales de noviembre, los votantes elegirán a sus senadores y representantes estadounidenses y del estado de Missouri. Además, los votantes se enfrentarán a 6 preguntas electorales. 5 enmendarán la Constitución de Missouri. 1 enmendará un estatuto. Entonces, ¿por qué es importante este proceso para nosotros como votantes? Todos queremos tener voz y voto en nuestro gobierno. Muchos creen que es nuestro derecho y nuestro deber participar activamente en nuestra democracia. Queremos que se escuche nuestra voz. Las medidas electorales dan a los votantes de Missouri la oportunidad y el poder de decidir directamente sobre asuntos que afectan a su vida cotidiana. Porque tanto si las medidas electorales proceden del poder legislativo como de una iniciativa ciudadana, la decisión final sobre la medida se reserva específicamente a los votantes. No todos los ciudadanos pueden cambiar de forma independiente sus constituciones estatales. Missouri es solo uno de los 26 estados en los que los ciudadanos pueden hacerlo. Nuestra constitución actual fue redactada en 1945 y ha sido enmendada 119 veces. Tanto los ciudadanos
como el Poder Legislativo, pueden proponer enmiendas constitucionales. Los ciudadanos pueden intentar cambiar la Constitución presentando una petición de iniciativa. La legislatura puede proponer una enmienda mediante un proceso similar a la aprobación de nuevos proyectos de ley. Los votantes verán medidas de ambos en la papeleta electoral de noviembre. Vamos a explicar cada tipo de vía de enmienda y hablar de las propuestas de cada vía sobre las que se votará en noviembre. Una petición de iniciativa puede iniciarla un ciudadano o una organización. Si se reúne un número suficiente de firmas, la enmienda propuesta se incluye en la boleta electoral de todo el estado para la aprobación de los votantes. La enmienda 3, relativa a la atención de la salud reproductiva, es un ejemplo de petición de iniciativa ciudadana que estará en la papeleta de noviembre. ¿Cómo se puede conseguir que se incluya una enmienda constitucional en la boleta electoral? ¿A alguien le han pedido que firme una petición antes de entrar en el supermercado? Hay 4 pasos principales para que una iniciativa ciudadana llegue a la boleta electoral. Paso 1. Un ciudadano o una organización inicia el proceso presentando una petición de iniciativa a la oficina del secretario del Estado. La oficina del secretario de Estado aprueba el formulario de la petición y prepara un resumen oficial de la boleta electoral. El auditor estatal prepara un resumen de la nota fiscal. A continuación, el secretario de Estado certifica el título oficial de la papeleta, que consta de los resúmenes de la boleta y de la nota fiscal. El título oficial de la boleta electoral debe seguir la regla del tema único y utilizar un lenguaje de boleto electoral justo. ¿Cuál es la regla de un solo tema? La Constitución de Missouri restringe las medidas electorales a un solo tema y un solo artículo de la Constitución. Por ejemplo, cada una de las medidas electorales presentadas a los votantes este noviembre trata un solo tema. La enmienda sobre las apuestas deportivas no podría haber incluido una propuesta sobre el salario mínimo. El lenguaje justo de la boleta electoral es redactado por el secretario de Estado de Missouri según lo definido por la ley de Missouri. Para ser justo, el lenguaje tiene que ser una declaración veraz e imparcial del efecto de un voto afirmativo o negativo. No ser intencionalmente argumentativo, no ser susceptible de predisponer al votante a favor o en contra de la medida propuesta y indicar si la medida aumentará, disminuirá o no tendrá impacto en los impuestos. Una vez que la petición ha sido aprobada por el secretario de Estado, el segundo paso es reunir firmas. La ley actual exige conseguir una cantidad de firmas equivalente al 8% de los votantes legales para las enmiendas constitucionales y al 5% por los cambios en los estatutos en 6 de los 8 distritos congresionales de Missouri. El tercer paso es presentar la petición firmada al secretario de Estado, a más tardar 6 meses antes de las elecciones. En nuestro ejemplo de los derechos reproductivos, la fecha límite era el 8 de mayo. El 8 de mayo, los patrocinadores entregaron una petición al secretario de Estado
con un total de 380,000 firmas frente a las aproximadamente 170,000 que se necesitaban. El cuarto paso es que el secretario de Estado y las autoridades electorales locales verifiquen las firmas. Las autoridades electorales locales verifican que las firmas de las peticiones coincidan con las firmas de las inscripciones de votantes archivadas. Alrededor del último martes de julio, el secretario de Estado anuncia los resultados de la labor de verificación. Se notifica al peticionario si el secretario determina que no se ha presentado un número suficiente de firmas. Cualquier ciudadano puede apelar esa conclusión, debiendo resolverse la apelación en un plazo de 10 días. Si el secretario de Estado determina que se ha presentado un número suficiente de firmas válidas, la petición se certifica y se incluye en la boleta electoral. Una vez en la boleta electoral se necesita una mayoría simple de votos para su aprobación. No es fácil presentar una iniciativa ciudadana ante los votantes. Entre 2010 y 2020, menos del 4% de las iniciativas ciudadanas presentadas en las boletas electorales fueron certificadas por la oficina del secretario de Estado. Sin embargo, una vez certificadas, las probabilidades de aprobación mejoran. En los últimos 50 años, el 66% de las iniciativas de boleta electoral certificadas fueron aprobadas. Por ejemplo, en 2022, una petición de iniciativa de voto por orden de preferencia no consiguió el número de firmas requeridas, mientras que la iniciativa de marihuana recreativa solo se certificó en apelación. En cada uno de los últimos 3 años, la legislatura ha propuesto medidas para restringir el proceso de iniciativa. En 2024, las propuestas habrán requerido la aprobación tanto de la mayoría de los votantes como de la mayoría en 5 de los 8 distritos del Congreso. Estas medidas no se aprobaron, pero es probable que reaparezcan en la sesión legislativa del 2025. Cabe destacar que la legislación propuesta no habría hecho que las propuestas de enmienda redactadas por la legislatura fueran más difíciles. No habría añadido al requisito de la aprobación en al menos 5 de los 8 distritos del Congreso. Nuestro estado se compone en 8 distritos congresuales, cada uno con aproximadamente el mismo número de habitantes. Fíjese en la diferencia de tamaño geográfico entre los distritos urbanos 5 o 1 y los distritos rurales 6 u 8. Quienes se oponen a añadir el requisito de una mayoría de votantes en 5 de los 8 distritos señalan cómo este requisito diluiría el peso de los votantes en zonas densamente pobladas. ¿Por qué algunos desean que el proceso sea más difícil? Los que están a favor de hacer el proceso más difícil dicen que el umbral actual es demasiado bajo. Dicen que se utiliza para impulsar leyes a las que se opone la legislatura y que intereses de fuera de Missouri han utilizado el proceso de iniciativa. ¿Qué hay de las personas que están en contra de dificultar el proceso de iniciativa? ¿Cuál es su postura? Dicen, el proceso de iniciativa ciudadana ha servido a diferentes partidos a lo largo de los años. Aumentar los requisitos haría
que el esfuerzo fuera casi imposible de realizar para la mayoría de los grupos y, como resultado, la voz y la voluntad del pueblo en una democracia se verían silenciadas. Es más fácil para el poder legislativo avanzar enmiendas constitucionales. Missouri no es el único que ha visto intentos de restringir la iniciativa ciudadana. 26 estados han visto avanzar leyes para restringir las iniciativas ciudadanas. Más recientemente, las propuestas de las legislaturas de Dakota del Sur y Ohio para restringir el proceso de iniciativa fueron rechazadas por los votantes. A continuación, Julia proporcionará información sobre la enmienda 3, la iniciativa ciudadana de atención a la salud reproductiva. Debido a la delicada naturaleza de esta cuestión, deseamos comenzar con una declaración realizada por el juez Harry Blackmun en 1973 al pronunciar la opinión mayoritaria de 7-2 para el Tribunal Supremo en la decisión Roe contra Wade. Reconocemos de inmediato que somos conscientes de la naturaleza sensible y emocional de la controversia sobre el aborto, de los vigorosos puntos de vista opuestos, incluso entre los médicos, y de las convicciones profundas y aparentemente absolutas que inspira el tema. La filosofía de uno, sus experiencias, su exposición a las aristas más crudas de la existencia humana, su formación religiosa, sus actitudes hacia la vida y la familia, y sus valores y las normas morales que uno establece y trata de observar. Todo ello puede influir y teñir su pensamiento y sus conclusiones sobre el aborto. En aquel momento, cuando se decidió Roe en 1973, casi todos los estados prohibían el aborto, excepto en ciertas circunstancias limitadas. Entre 1967 y 1973, 4 estados derogaron por completo sus prohibiciones del aborto, mientras que otros 13 promulgaron reformas que permitían excepciones. Para salvar la vida de la paciente, si el embarazo era peligroso para la salud física o mental de la paciente, si el embarazo era consecuencia de una violación o incesto. Roe versus Wade sostuvo que en virtud de la enmienda 14, bajo la cláusula del debido proceso, las mujeres tenían un derecho constitucional a la privacidad para decidir abortar en el primer trimestre. Un estado podía restringir, pero no prohibir los abortos en el segundo trimestre. En el tercer trimestre, cuando un feto es viable para sobrevivir fuera del útero, un estado podía prohibir el aborto, excepto cuando fuera necesario para la salud de la mujer o para salvar su vida. El siguiente caso importante fue la decisión de Planned Parenthood contra Casey en 1992. En este caso, el Tribunal Supremo reafirmó el derecho de la mujer al aborto concedido en el caso Roe contra Wade. Pero Casey también dio a los estados más margen de acción para aprobar leyes que restringieran el aborto al establecer que las restricciones al aborto eran inconstitucionales si suponían una carga indebida para la persona que desea abortar antes de que el feto sea viable. Ejemplos de restricciones que no se consideran una carga son los requisitos para los centros de salud médica,
los periodos de espera obligatorios tras la consulta inicial, exigir la realización de ultrasonidos y exigir asesoramiento y consejería. Esto nos lleva al caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, decidido en el 2022. El caso Dobbs fue un desafío legal a la Ley de Edad Gestacional de Mississippi del 2018, que había prohibido los abortos después de las 15 semanas, con excepciones solo para emergencias médicas o anomalías fetales. En Dobbs, el Tribunal Supremo falló 6-3 para mantener la Ley de Edad Gestacional de Mississippi y 5-4 para anular Roe y Casey. Como resultado, el aborto ya no está protegido por ninguna disposición constitucional. La ley actual sobre el aborto en Missouri proviene del Estatuto Revisado de Missouri 188.017, que se aprobó en el 2019. Esta llamada Ley de Activación entró en vigor en junio de 2022, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade y Casey. La ley prohíbe el aborto excepto en casos de emergencia médica y establece que los proveedores de atención médica que infrijan la ley pueden ser culpables de un delito grave de clase B, que puede dar lugar a entre 5 y 15 años de prisión y a la suspensión o revocación de su licencia médica. La enmienda 3 establecería el derecho a poder tomar decisiones sobre la atención médica reproductivas, incluidos el aborto y los anticonceptivos, sin interferencia gubernamental. El lenguaje justo en la boleta, un voto a favor sí establece el derecho constitucional a tomar decisiones sobre la atención a la salud reproductiva, incluidos el aborto y los anticonceptivos, presumiéndose inválida cualquier interferencia gubernamental de este derecho. Elimina la prohibición del aborto en Missouri, permite la regulación de la atención en la salud reproductiva para mejorar o mantener la salud de la paciente. Exige que el gobierno no discrimine en programas gubernamentales, financiación y otras actividades a las personas que proporcionan u obtienen atención a la salud reproductiva y permite restringir o prohibir el aborto después de la viabilidad fetal, excepto para proteger la vida o la salud de la mujer. Un voto en contra mantendrá la prohibición legal del aborto en Missouri. Si se aprueba, esta medida puede reducir los impuestos locales, mientras que se desconoce el impacto en los impuestos estatales. Ahora, Christy o Greg va a hablar de la nota fiscal. Oh, yo todavía, perdón. La estimación de las entidades gubernamentales estatales. Ningún costo o ahorro, pero impacto desconocido. Las entidades gubernamentales locales estiman unos costes de al menos $51,000 anuales en ingresos fiscales reducidos. Los opositores estiman una pérdida potencialmente significativa para los ingresos estatales. Todo el lenguaje del título de la boleta está incorporado en el lenguaje justo de la boleta que ya han visto. La enmienda 3 incluye un lenguaje que permitiría restringir o prohibir el aborto después de la viabilidad fetal, excepto para proteger la vida o la salud de la mujer. La sección
8.1 de la enmienda propuesta continúa defendiendo la viabilidad fetal como el momento del embarazo en el que, según el juicio de buena fe de un profesional médico, tratando a la paciente y basándose en los hechos particulares del caso, existe una probabilidad significativa de supervivencia prolongada del feto fuera del útero sin la aplicación de medidas médicas extraordinarias. Para ayudarnos a entender y navegar por el término viabilidad fetal, tal y como se utiliza en la petición de iniciativa, citamos un artículo del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos titulado Los hechos son importantes, entender y navegar por la viabilidad. Viabilidad se utiliza a menudo en la práctica médica en dos circunstancias distintas. En primer lugar, viabilidad se refiere a si se espera que un embarazo siga desarrollándose con normalidad. En las primeras etapas del embarazo, un embarazo que se desarrolle con normalidad se consideraría viable. En segundo lugar, si un feto pudiera sobrevivir fuera del útero en un estado avanzado del embarazo, un clínico puede utilizar el término viable para indicar las posibilidades de supervivencia que tiene un feto si nace antes de que pueda desarrollarse plenamente en el útero. La viabilidad fetal depende de muchos y complejos factores, de los cuales la semana gestacional es solamente uno. Muchos otros factores influyen en la viabilidad, tales como el sexo del feto, la genética, el peso, las circunstancias del parto y la disponibilidad de los cuidados intensivos neonatales. Mientras que es imposible declarar definitivamente lo que es viable, hay diversas situaciones en las que un embarazo nunca será viable, independientemente de la semana gestacional. Los embarazos ectópicos nunca serán viables y el tratamiento para embarazos ectópicos requiere la terminación de un embarazo no viable. Los que apoyan la enmienda 3 dicen que la aprobación de la enmienda pondrá fin a la prohibición total del aborto en nuestro estado y asegurará que los residentes en Missouri y sus familias puedan tomar las decisiones más adecuadas para ellas. El aborto es una parte de la atención médica de la mujer. La decisión sobre si abortar o no es una elección personal que deben tomar la mujer embarazada, sus familias y sus proveedores de atención médica. Las habitantes de Missouri deben poder tomar decisiones sobre su propia atención médica reproductiva, incluidos el aborto, los métodos anticonceptivos y la atención a los abortos espontáneos Los que se oponen a la enmienda dicen que la ley actual de Missouri que prohíbe el aborto debe permanecer. La vida humana comienza en el momento de la concepción. Los derechos de la mujer embarazada no deben pesar más que los del feto. El momento de decidir si tener o no un hijo es antes de la concepción, no después. Ahora yo les voy a hablar sobre el salario mínimo y la ausencia por enfermedad remunerada. Esta también es una petición de iniciativa ciudadana y esta se conoce como la propuesta A. La propuesta A es una pregunta electoral iniciada por los ciudadanos que cambiaría un estatuto de Missouri al aumentar el salario mínimo, la obligatoriedad de la baja por enfermedad remunerada monetariamente. Vamos a hablar del trasfondo. En 2018, los votantes de Missouri aprobaron una medida que aumentaba gradualmente el salario mínimo de $7.85 en 2018 a $12 en 2023, donde se encuentra actualmente. El salario mínimo actual no se ajusta a la inflación.
Actualmente no existe ningún mandato de Missouri ni federal sobre la ausencia por enfermedad remunerada. Ahora vamos a ver el título oficial de la boleta. Y dice así: desea modificar la ley de Missouri para aumentar el salario mínimo el 1 de enero de 2025 a $13.75 por hora, aumentando $1.25 por hora cada año hasta 2026, cuando el salario mínimo sería de $15 por hora. Ajustar el salario mínimo en función de los cambios en el índice de precios al consumo cada enero a partir de 2027. Exigir a todos los empleadores que proporcionen 1 hora de ausencia por enfermedad remunerada por cada 30 horas trabajada. Continúa. Permitir que el Departamento de Trabajo y Relaciones Industriales proporcione supervisión y aplicación y exentar a las entidades gubernamentales, subdivisiones políticas, distritos escolares e instituciones educativas. Y la nota fiscal de esta propuesta. Las entidades gubernamentales estatales estiman costos únicos que van de $0 a $53,000 y costos continuos que van de 0 a por lo menos $256,000 por año para el 2027. Los ingresos fiscales de los gobiernos estatales y locales podrían variar en una cantidad anual desconocida en función de las decisiones empresariales. El lenguaje justo en la boleta. Un voto afirmativo, voto de sí, modificará los estatutos de Missouri para aumentar el salario mínimo estatal a partir del 1 de enero de 2025 a $13.75 por hora y aumentar la tarifa por hora en $1.25 hasta los $15 por hora a partir de enero de 2026. Anualmente, el salario mínimo se mostrará ajustado en base al índice de precios al consumo. La ley obligará a los empleadores con 15 o más empleados a proporcionar 1 hora de ausencia por enfermedad remunerada por cada 30 horas trabajadas. La enmienda exentará a las entidades gubernamentales, subdivisiones políticas, distritos escolares e instituciones educativas del aumento del salario mínimo. Un voto no enmendará la ley de Missouri para poder hacer cambios en la ley estatal de salario mínimo. Si se aprueba, esta medida no tendrá ningún impacto en los impuestos. Ahora, quienes apoyan la medida electoral dicen que más de 500,000 familias de Missouri obtendrían un aumento gracias a esta iniciativa, inyectando cientos de millones en la economía de nuestro estado. Más de 200,000 trabajadores de Missouri carecen de acceso a un solo minuto de ausencia remunerada, lo que les obliga a entre elegir a acudir al trabajo o enviar a un hijo a la escuela mientras están enfermos o simplemente saltarse un cheque de pago. La falta de ausencia por enfermedad remunerada hace que los trabajadores tengan más probabilidades de acudir al trabajo mientras están enfermos y ponen en peligro a sus compañeros y a la comunidad. Quienes se oponen a esta medida dicen que los costos de un salario mínimo más alto no siempre pueden recaer en los clientes. El abuso de la ausencia por enfermedad remunerada puede reducir la productividad y aumenta los costos. Y los trabajadores que abusan de la ausencia por enfermedad obligan así a los compañeros responsables a hacer frente a una mayor carga. Ahora vamos a continuar hablando de las apuestas deportivas, que también es una petición de iniciativa ciudadana que van a ver en su boleta electoral como la enmienda 2. Actualmente, los habitantes de Missouri pueden apostar en ligas de deportes de fantasía, pero no en eventos deportivos en vivo. El Tribunal Supremo legalizó las apuestas deportivas en 2018. Los estados vecinos a Missouri han legalizado las apuestas deportivas, pero Missouri no lo ha hecho. En los últimos 3 años, la legislación que legalizaba las apuestas deportivas fue bloqueada por los defensores que deseaban legalizar ambas terminales de videolotería y de apuestas deportivas.
Ahora, en resumen, la enmienda 2 pretende legalizar las apuestas deportivas en Missouri. Legaliza las apuestas deportivas en eventos atléticos, profesionales o colegiales, deportivos y otros eventos competitivos y premios que impliquen participantes humanos, incluyendo, pero sin limitarse a los deportes electrónicos u otros eventos aprobados por la comisión. El término apuestas deportivas incluiría apuestas realizadas sobre partes de eventos atléticos y deportivos o sobre las estadísticas individuales de atletas profesionales o colegiados en un evento deportivo o recopilación de eventos deportivos. Veamos el título oficial en la boleta. Desea enmendar la Constitución de Missouri para permitir que la Comisión del Juego de Missouri regule las apuestas deportivas con licencia, incluidas las apuestas deportivas en línea, los barcos de apuestas, los distritos de apuestas deportivas profesionales y las licencias móviles a operadores de apuestas deportivas. Restringir las apuestas deportivas a las personas físicamente ubicadas en el estado y que sean mayores de 21 años. Continúa. Permitir que las tarifas de licencia prescritas por la comisión y un impuesto de apuestas del 10% sobre los ingresos recibidos se destinen a la educación después de los gastos incurridos por la comisión y la financiación requerida del Fondo de Prevención de la Ludopatía Compulsiva. Y permitir que la Asamblea General promulgue leyes consistentes con esta enmienda. Veamos la nota fiscal. Las entidades gubernamentales estatales estiman que haya costos únicos de $660,000, costos anuales continuos de al menos $5.2 millones e ingresos iniciales por tarifas de licencia de $11.75 millones. Ahora, dado que la propuesta permite deducciones sobre los ingresos de las apuestas deportivas, se estiman unos ingresos fiscales desconocidos que pueden oscilar entre 0 y $28.9 millones anuales. Los gobiernos locales estiman ingresos desconocidos. Un voto a favor, un voto de sí, enmendará la Constitución de Missouri para permitir las apuestas deportivas con licencia reguladas por la Comisión de Juego de Missouri y restringir las apuestas deportivas a las personas físicamente ubicadas en el estado y mayores de 21 años. La enmienda incluye un impuesto sobre las apuestas del 10% de los ingresos percibidos que se destinarán a las instituciones educativas de Missouri. Un voto de no, un voto en contra, no modificará la Constitución de Missouri en lo que respecta a las apuestas deportivas reguladas con licencia. Si se aprueba esta medida, no tendrá ningún impacto en los impuestos. Ahora, quienes apoyan esta enmienda nos dicen que la iniciativa electoral permitiría a los habitantes de Missouri realizar apuestas deportivas de forma responsable y regulada, financiando el desarrollo económico y las aulas, los salones de clases. Ahora, Missouri dicen que pierde ingresos cuando los residentes salen del estado para hacer sus apuestas deportivas fuera del estado. Pero quienes se oponen a la enmienda nos dicen esto. El juego compulsivo y problemático genera costes sociales. Las propuestas legislativas alternativas que también legalizarían los terminales de videolotería aportarían más ingresos al Estado que las apuestas deportivas por sí solas. Ahora, pongamos atención en esta siguiente iniciativa ciudadana sobre el juego, también las apuestas en el río Osage, y esta la vamos a ver en nuestra boleta electoral como la enmienda 5. Vamos a hablar un poquito sobre el trasfondo. Aquí una breve historia que pueden ustedes ver del juego legal en barcos casino en el estado de Missouri. En 1994 se celebraron 2 elecciones especiales para votar la enmienda sobre el juego en barcos de río de Missouri para permitir el juego, las apuestas, en barcos de río en los ríos Missouri y Mississippi. La primera votación fracasó por un margen muy estrecho. Una votación posterior sobre la misma enmienda se aprobó.
Después, en el 2008, una iniciativa patrocinada por los operadores de casinos limitó el número de licencias de casinos a solamente 13. Ahora, este noviembre, la enmienda 5, una enmienda constitucional iniciada por los ciudadanos, pretende permitir a la Comisión del Juego de Missouri una licencia adicional de barco de apuestas para operar en la parte del río Osage que va desde la presa Bagnell en el lado de los Ozarks hasta su confluencia con el río de Missouri. Veamos el título oficial en la boleta electoral, lo que ustedes van a ver a la hora de votar. Desea enmendar la Constitución de Missouri para permitir que la Comisión del Juego de Missouri expida una licencia adicional de barco de apuestas para operar en la porción del río Osage desde el río Missouri hasta la presa Bagnell. Requerir que la ubicación prescrita incluya espacios artificiales que contengan agua y estén dentro de los 500 pies de la elevación de la inundación base de 100 años establecida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Continúa. Y requerir que todos los ingresos estatales derivados de la emisión de la licencia de barcos de apuestas se destinen a programas de alfabetización infantil en instituciones públicas de educación primaria. Y su nota fiscal. Nos dicen costos únicos de $763,000, costos continuos de 2.2 millones anuales, ingresos por tarifas iniciales de $271,000, ingresos continuos por tarifas de admisión y otras tarifas de 2.1 millones anuales e ingresos anuales por impuestos sobre el juego de 14.3 millones. Los gobiernos locales estiman ingresos desconocidos. Un voto a favor, un voto sí, enmendará la Constitución de Missouri para permitir que la Comisión del Juego de Missouri expida una licencia adicional de barco de apuestas para operar un barco de apuestas de excursión en el río Osage, entre el río Missouri y la presa de Bagnell. Todos los ingresos estatales derivados de la emisión de la licencia del barco de apuestas se destinarán a programas de alfabetización infantil en instituciones públicas de educación primaria. El voto no, el voto en contra, no modificará la Constitución de Missouri en lo que respecta a la autorización de barcos de apuestas. Si se aprueba esta medida, no tendrá ningún impacto en los impuestos. Ahora, los proponentes nos dicen, un casino traería ingresos fiscales y una mejora de la economía a la región. Los casinos no traen delincuencia a una región, como afirman los opositores. Quienes se oponen dicen que los casinos traen la delincuencia a una región. Los residentes de la región verían aumentar el tráfico y podrían hacer que la zona fuera menos familiar. Los residentes de la región, no los de Missouri, deben decidir si pueden venir casinos. Ahora Greg nos va a hablar sobre las medidas electorales que provienen de la legislatura. Greg. De las enmiendas que vienen de la legislatura. La Asamblea Legislativa de Missouri puede incluir una enmienda constitucional en la boleta electoral aprobando una ley con una mayoría simple de votos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. A diferencia de una iniciativa ciudadana, no se requieren firmas. La propuesta de enmienda 7, relativa a la prohibición del voto por orden de preferencia y la exigencia de la ciudadanía para votar, es un ejemplo de enmienda propuesta legislativamente que aparecerá en la boleta electoral de noviembre. Una propuesta de enmienda constitucional de la legislatura tiene un cambio mucho más fácil que una petición de iniciativa ciudadana. Esto se debe a que no requiere el esfuerzo de recolección de firmas en la petición. En el caso de la reciente iniciativa sobre la marihuana, los costos de la petición superaron los $5 millones. Una enmienda constitucional propuesta por la legislatura
sigue un camino similar a la de la legislación. En primer lugar, debe ser propuesta por un legislador y luego aprobada por mayoría de votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Después, su camino es similar al de una enmienda constitucional iniciada por los ciudadanos. A partir de la legislación aprobada, el secretario de Estado elabora y certifica el título oficial de la boleta electoral, que consta del lenguaje del resumen de la boleta electoral y del resumen de la nota fiscal. También está sujeto a la regla del tema único y los requisitos de un lenguaje de boleta electoral justo. Al igual que una petición de iniciativa ciudadana, la propuesta de enmienda requiere la aprobación de los votantes. Una vez en la boleta electoral, también requiere una mayoría simple de votos para su aprobación. La enmienda 7, que prohibiría la votación por orden de preferencia y exigiría la ciudadanía para votar, llegó a las boletas electorales tras ser aprobada por la mayoría de la Cámara y el Senado de Missouri. Aquí está el título en la boleta. Hacer que la Constitución sea consistente con la ley estatal, permitiendo votar solo a los ciudadanos de Estados Unidos. Prohibir la clasificación de los candidatos limitando a los votantes a un único voto por candidato o cuestión y exigir que el ganador por pluralidad de las elecciones primarias de un partido político sea el candidato único en las elecciones generales. Aquí presentamos algo de trasfondo. En el 2022, un grupo llamado la Coalición para unas Elecciones Mejores en Missouri propuso sin éxito un sistema de múltiples ganadores en las primarias y de voto por orden de preferencia en las elecciones generales. Proponía sustituir las actuales primarias partidistas por primarias abiertas entre los 4 primeros. En las elecciones generales se habría utilizado el voto por orden de preferencia, clasificando a los 4 candidatos que hubieran triunfado en las primarias. Un método de votación define cómo llenamos nuestras boletas electorales. Actualmente tenemos la votación por pluralidad, en el que los votantes eligen a un candidato para cada cargo, lo que permite que gane el candidato con el mayor número de votos. Sin embargo, esto no siempre da como resultado una mayoría de votos para que gane. Las reglas de el ganador se lo lleva todo pueden animar a los candidatos de extrema izquierda o extrema derecha a captar a los votantes de base en las primarias partidistas. Varios estados tienen sistemas de primarias no partidistas con varios ganadores. El resultado es que los 2 más votados, independientemente del partido político, pasan a las elecciones generales. El voto por orden de preferencia se utiliza en muchas elecciones estatales o locales. 53 ciudades de todo el país utilizan el voto por orden de preferencia en sus elecciones. Este mapa muestra dónde se utiliza el voto por orden de preferencia en las elecciones locales y para el voto militar y en el extranjero en muchos estados del sur. También se utiliza a nivel estatal en Maine y Hawaii y en las elecciones presidenciales, especiales y primarias de los partidos en varios estados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría funcionar la votación por orden de preferencia en una elección con 5 candidatos. En primer lugar, el votante clasifica a todos los candidatos de la boleta electoral por orden de preferencia. A continuación, se cuentan los votos y un candidato gana
cuando tiene más del 50% de los votos. Si ningún candidato tiene la mayoría de los votos, se inicia una segunda vuelta instantánea. En este ejemplo, el candidato C es el que ha recibido menos votos y queda eliminado. Los votantes que eligieron a ese candidato verán sus votos asignados a su segunda opción. Se declara un ganador si el nuevo recuento muestra un candidato con mayoría de votos. Si ningún candidato obtiene la mayoría, se repite el proceso. Nuestras últimas elecciones primarias de agosto dieron como resultado que varios candidatos ganaran sus primarias sin mayoría de votos. Ahora bien, recuerda que la enmienda 7 trataría de prohibir el voto por orden de preferencia, por lo que dicen los que apoyan la enmienda, protege la norma de una persona un voto en lugar de obligar a los votantes a clasificar a todos los candidatos. También dice que impide que los esfuerzos de grupos financiados fuera del Estado promuevan el voto por orden de preferencia como un cambio a nuestro actual proceso electoral y que el voto por orden de preferencia confunden a los votantes. En cuanto a los sistemas de votación, los que se oponen a la enmienda, es decir, apoyan a la votación por orden de preferencia, dicen que la propuesta niega a los votantes de las ciudades o condados con carta estatutaria la posibilidad de elegir las mejores prácticas de votación para sus elecciones locales, que los estudios sobre los métodos de voto por orden de preferencia muestran una mayor participación de los votantes, menos partidismo y menos extremistas elegidos. También dicen que los métodos de votación con varios ganadores y por orden de preferencia permiten a los votantes votar a candidatos a los que se oponen sinceramente, sin tener que preocuparse por los votos desperdiciados. Las boletas electorales también incluyen lenguaje relacionado con la ciudadanía y el voto. La Constitución de Missouri ya establece todos los ciudadanos de los Estados Unidos, cuando se refiere a quién puede votar. La medida enmendaría la Constitución de Missouri para añadir un texto que proporcione que solo los ciudadanos de los Estados Unidos. Para aclarar, la Constitución de Missouri ya establece que los ciudadanos de Estados Unidos son los residentes que pueden votar. Es un delito federal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales. También es un delito según las leyes de cada estado. Dicen los que apoyan el lenguaje de la ciudadanía en la enmienda que en algunas partes de Estados Unidos los no ciudadanos documentados pueden votar en el consejo escolar y en otras elecciones locales. Los partidarios de la enmienda de Missouri quieren evitar que se extienda este proceso. Las que se oponen al lenguaje de la ciudadanía en la enmienda dicen: la disposición sobre la ciudadanía no cambiará quién puede votar en Missouri y es una distracción de la cuestión principal, que son los sistemas de votación. También dicen que la cuestión de la ciudadanía se considera un caramelo para las papeletas, que consiste en incluir lenguaje para endulzar la iniciativa a los ojos del votante. Además, la disposición sobre la ciudadanía puede violar la disposición de tema único de la Constitución de Missouri. Este es el lenguaje justo de la boleta electoral. Un voto por el sí enmendará la Constitución de Missouri para especificar que solo los ciudadanos de los Estados Unidos tienen derecho a votar. Los votantes solo tendrán un voto para cada candidato o asunto. Restringirá cualquier tipo de clasificación de candidatos para un cargo en particular y exigirá
que la persona que recibe el mayor número de votos en las elecciones primarias como candidato de un partido para un cargo será el único candidato de ese partido en las elecciones generales, exigirá que la persona que reciba el mayor número de votos para cada cargo en las elecciones generales será declarada ganadora. Y que esta disposición no se aplica a ninguna elección municipal no partidista llevada a cabo en una ciudad que tuviera una ordenanza en vigor el 5 de noviembre del 2024, que requiera una elección preliminar en la que más de un candidato avance a una elección posterior. El no modificará la Constitución de Missouri para poder hacer cualquier cambio a la manera en que votan los votantes en las elecciones primarias y generales. Esta es la nota fiscal. Las entidades gubernamentales estatales estiman que esta medida no tendrá ningún impacto en los impuestos. Ahora Christy hablará de la enmienda 6, imposición de tasas para financiar los salarios y prestaciones del personal encargado de hacer cumplir la ley, una medida electoral de la legislatura. Gracias, Greg. Ahora, enmienda 6. Bueno, esta medida incluiría una disposición en la Constitución de Missouri para incluir la recaudación de tarifas o tasas para apoyar los salarios y beneficios o prestaciones del personal encargado de hacer cumplir la ley, incluyendo los alguaciles, también conocidos como sheriffs, exalguaciles, fiscales, exfiscales, fiscales de circuito y exfiscales de circuito. Demos unos antecedentes de esta enmienda. De 1983 hasta el 2021, en Missouri se impuso un recargo de $3 en cada caso penal de los tribunales de circuito con el fin de financiar el sistema de jubilación de los sheriffs de Missouri. En 2021, el Tribunal Supremo de Missouri dictaminó que el cobro de estas tarifas o tasas en los casos judiciales para financiar la jubilación del sheriff es inconstitucional, ya que dichas tarifas no estaban razonablemente relacionadas con los gastos de la Administración de Justicia. En respuesta al fallo del tribunal, en 2024, la legislatura de Missouri aprobó la resolución conjunta del Senado número 71, remitiendo a los votantes una pregunta electoral para enmendar la Constitución, añadiendo un lenguaje relativo a la administración de justicia. El título oficial de la boleta electoral dice así: debe enmendarse la Constitución de Missouri para proporcionar que la administración de justicia incluya la recaudación de costos y tarifas para apoyar los salarios y beneficios de cierto personal actual y anterior encargado de hacer cumplir la ley. Un voto por el sí enmendará la Constitución de Missouri para recaudar costos y tarifas o tasas para apoyar los salarios y beneficios de los alguaciles, fiscales y abogados de circuito actuales y anteriores para garantizar que todos los habitantes de Missouri tengan acceso a los tribunales de justicia. Un voto no modificará la Constitución de Missouri para recaudar costos y honorarios relacionados con los alguaciles, fiscales y abogados de circuito, ya sean actuales o anteriores. Y la nota fiscal. Si se aprueba, esta medida no tendrá ningún impacto sobre los impuestos. Ahora, ¿quiénes apoyan la enmienda? Nos dicen esto. El cobro de tarifas en los tribunales proporciona los ingresos necesarios para financiar las prestaciones o los beneficios de jubilación. Los partidarios dicen que sin este arreglo constitucional, la financiación del sistema de jubilación se agotará en 10 años. Dicen quienes se oponen a la enmienda que las tasas y multas sufragadas por los usuarios del sistema judicial son generadoras ineficaces de ingresos. Los esfuerzos de recaudación restan esfuerzos a la aplicación de la ley.
y las contribuciones deberían financiarse con ingresos generales que son más estables, así como las tasas y multas son impuestos regresivos. Ahora me gustaría invitar a Greg a que nos haga una invitación a todos nosotros aquí en el estado de Missouri, que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser informados, ser votantes informados. Muy bien, muchas gracias, Christy. Acuérdense que cuando se vayan a votar, que se lleve la identificación con fotografía. Eso es muy importante. Y la información, la identificación puede ser una carnet de conducir de Missouri, un pasaporte de los Estados Unidos o identificación militar de los Estados Unidos. Ahora hemos acabado nuestro programa. Gracias por su asistencia. Al final, si nos pueden mostrar aquí en pantalla, tenemos un código QR. Ustedes pueden escanear este código QR o aquí una vez que tengamos esta presentación en línea, les vamos a poner el enlace. Ustedes pueden obtener una copia de esta presentación que ustedes han visto el día de hoy para estudiarla a su tiempo y si quieren hacernos alguna pregunta, si necesitan encontrar más recursos. Sabemos que la boleta electoral en el estado de Missouri viene algo complicada en estas elecciones generales y queremos cerciorarnos de que todos ustedes tengan toda la información que necesitan para no solamente sentirse empoderados para ir a votar, pero hacer votaciones que sean informadas. Esta es una invitación tanto de la Liga de Mujeres Votantes como de Revolución Educativa, que trabajamos de la mano para cerciorarnos que todos ustedes tengan información veraz, información objetiva e información que les ayude a tomar las mejores decisiones que ustedes consideren respecto a sus valores, a sus intereses y sus prioridades. Greg y Julia, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos seguir trabajando de la mano con ustedes muchos años más y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Christy.